Bueno, vamos a empezar con magnetismo. La reseña histórica se las debo ahorita porque no traje el libro. Pero desde la antigüedad ya se había visto que había piedras que se atraían entre sí. De hecho, precisamente el término magnetismo viene de la ciudad de Magnesia en Grecia. Resulta que ya se había notado que algunas piedras, bueno, antes de las piedras, antiguamente las sandalias que utilizaba la gente para calzar tenían clavos de hierro. Y ya se había notado que cerca de la ciudad de Magnesia los clavos de las sandalias se pegaban, o sea, como que costaba trabajo levantarlos. Se veía que atraían, y precisamente a ese fenómeno se le llamó magnetismo. Posteriormente se vio que precisamente algunos tipos de rocas que presentaban la propiedad magnética, algunas se atraían y algunas se repelían, pero eso dependía de cómo las configuraras. Con el paso del tiempo se le fue refinando y precisamente se les llamó norte y sur a los polos, norte y sur, y se vio que los polos iguales se repelen, polos distintos se atraen. Y si nosotros, bueno, primero uno solo. Si nosotros ponemos un papel encima de un imán, le ponemos un papel aquí encima, y encima del papel ponemos limadura de hierro, que por cierto hay que hacer ese experimento en clase, porque sí es fácil, barato y reproducible. Nosotros vamos a observar que la limadura de hierro adquiere esta forma en el papel. Se ve esta forma muy clara. Estos dibujos, aunque bueno, son muy fáciles de interpretar hoy en día porque ya tenemos la noción. Esta cosa es el campo magnético, que aquí he de decir que la primera persona que dilucidó en su imaginación lo que son las líneas de flujo magnético como líneas imaginarias que no se tocan, ni se cruzan, ni se retuercen entre sí, sino que cada una mantiene una separación entre ellas, fue Faraday. Y precisamente estas líneas de campo son las que permiten la acción a distancia. El mismo Newton, cuando formuló su ecuación de la gravedad, se metió en el problema de que tenía que tener el efecto de acción a distancia. Y el mismo Newton no quiso proponer alguna hipótesis. De hecho, él mismo dijo, no me voy a quebrar la cabeza. Hay acción a distancia, la gravedad actúa a distancia, el Sol, aunque está a 8 minutos luz, a varios millones de kilómetros, no me voy a quebrar la cabeza como rayos no atrae la Tierra. Y pues la respuesta pues, son los campos, porque él mismo dijo, no, ya no sé, ahí está, y si lo quieren creer, si no, pues ni modo, I'm so sorry, pero hoy sabemos que es cierto. Y bueno, Faraday no ofreció ninguna explicación de cómo eran los campos. Fue uno de sus discípulos que se llama Maxwell, los cuales vamos a ver mucho más adelante en el curso, bueno, como a finales del segundo parcial ya, que ofreció una explicación de qué son los campos y la descripción matemática de cómo sucede. Pero bueno, por convención, polo norte, polo sur. Por convención decimos que las líneas de flujo magnético salen de un polo norte y entran a un polo sur. El campo magnético se representa con la letra beta minúscula. Y entonces es así como actúan las líneas cuando están fuera de los imanes, pero dentro de los imanes, aunque las líneas van de norte a sur, dentro del imán van de sur a norte. Y el mismo Faraday se había dado cuenta de que si tú tomas un alambre y lo retuerces y haces exactamente el mismo experimento, pones una hoja de papel y pones limadura de hierro, se dibujan exactamente los mismos patrones en las espiras del alambre. Entonces, dando a entender que precisamente es idéntico a este campo magnético que otro. Y de hecho no hay manera de distinguirlos de manera física en cuanto a sus propiedades, porque pueden tener ambas propiedades similares. Y bueno, fue Coulomb quien también propuso la fórmula de cómo se atraen. Y dice que es el polo 1 por el polo 2
por, él puso una constante magnética, pero en realidad ya un poquito desarrollado es 4pi epsilon 0, donde mu 0 sobre 4pi tiene el valor de 1 por 10 a la menos 7 newton por, no, newton por metro no, newton sobre amper cuadrado. Newton sobre amper cuadrado, esas son las unidades que tiene perdón. ¿Qué hice? Ya. Lapsus brutus, con razón no me sonaba. Donde también es una acción a distancia, por lo tanto se reparte entre el área de una esfera. Ustedes saben que el área de una esfera es igual a 4pi por radio al cuadrado, y es exactamente lo que tenemos aquí. Entonces, también lo puedes poner así: la fuerza es igual al polo 1, polo 2, la constante magnética sobre radio al cuadrado. Como lo quieran expresar, es exactamente lo mismo. Y entonces, ¿qué rayos es mu 0? ¿Qué va siendo mu 0? Es la permeabilidad magnética del vacío, o sea, cuánto penetran las ondas magnéticas en el vacío. Y su valor es 1 sobre 4pi por 10 a la menos 7. No es al revés, es amper cuadrado sobre, no, sí está arriba, es newton sobre amper cuadrado. Newton sobre amper cuadrado, ese es el valor. Ahora, ¿en qué unidades entonces están los polos? Los polos tienen unidades. Acuérdense que cuando pongo el igual entre corchetes significa unidades. Los polos, sus unidades son amper por metro. A ver, ingenieros, ¿qué unidades tiene el amper? Joule. Coulomb sobre segundo por metro. Entonces queda Coulomb por metro sobre segundo, o lo que es lo mismo, Coulomb por metro sobre segundo. Entonces, tienes dos opciones para generar un polo magnético: la unidad completita, así, amper por metro, el amper por el metro, que nos hace referencia a los polos magnéticos tal cual, o bien una carga eléctrica que se desplaza a cierta velocidad, o bien un cable de cierto largo L, que tiene un largo en metros y soporta una corriente. Entonces son los tres tipos de polo. Entonces son polo magnético, tal cual, polo magnético. Una carga desplazándose. Y la última es un alambre de largo L que conduce una corriente eléctrica. Van a decir, ¿conduce una corriente a mi vecina? ¿Qué es corriente, profe? No, corriente eléctrica, o sea, que sirva para algo, no como la vecina. Nada más es corriente, se la pasa escuchando reggaetón. Bueno, entonces, bueno, ya entrando de vacaciones hacemos el experimento para calcular el polo magnético. Pero, por ejemplo, cuando tenemos imanes, los imanes tienen la linda característica. Yo creo que sí los conocen la mayoría de los imanes de Dona. Los imanes de Dona que se utilizan precisamente en las bocinas para producir sonido, tienen la linda característica de que si yo los fijo, yo los sujeto así con un tubo, aquí las caras están divididas. Digamos, si este es el norte, las líneas de flujo magnético van así.
Y entonces eso implica que la cara que no estoy viendo sería el sur. Y entonces las líneas van así. Y aquí, por ejemplo, entonces norte con norte. Ah, no, entonces aquí tiene que estar otro norte aquí. Este tiene que ser norte para que las líneas se repelan. Aquí esta línea hace esto. Ah, sí, cierto, es que lo que no les puse fueron polos en repulsión. Si tengo un norte y tengo otro norte, las líneas no van a cruzar de uno a otro. Las líneas de campo magnético se van a repeler lo más posible. Es lo que Faraday decía, no se tocan las líneas ni se tuercen. Bueno, no sé, eso de que se enredan no hacen esto, perdón, no se tuercen, no se cruzan, perdón. No se cruzan. Esto es una afirmación que hizo Faraday que tiene un fundamento matemático. Entonces, bueno, así como preámbulo, la siguiente es, bueno, dentro de 15 días que regresemos de vacaciones, vamos a hacer este experimento. Si tenemos digamos así un soporte y ponemos un imán y luego ponemos otro imán y están en repulsión, van a ver que un imán flota sobre el otro. Entonces ahí exactamente en esa posición están en equilibrio. Es decir, el radio que los separa hace que la fuerza magnética va a empujar este imán hacia arriba y el peso lo va a empujar hacia abajo, pero van a estar en equilibrio exactamente en ese mismo radio. Si yo disminuyo el radio, la fuerza magnética gana y eso se eleva, y si lo subo de más, gana el peso y el imán baja hasta que está en el equilibrio, y de hecho lo levantamos hasta rebota. Lo vamos a hacer en 15 días. Entonces, para calcular un polo es muy fácil. Dices que la fuerza magnética es igual al peso. Entonces la fuerza magnética es igual a polo 1, polo 2, mu 0 sobre 4 pi, epsilon 0, todo igual a epsilon 0, radio al cuadrado, es igual a la masa por la gravedad. Si son iguales los imanes, polo